Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Ana Luz Black de Vida Sana con Ana. Hoy día les voy a preparar un delicioso guacamole que consiste de prepararlo con paltas, que las paltas ya están muy maduras y ya a veces ya las paltas se nos quieren ir. Entonces, primeramente quiero agradecerles por mirar mis videos. Y todas las recetas lo van a encontrar en mi página web, que es www.vidasanaconana.com. Entonces vamos a empezar con la preparación. Lo que vamos a necesitar para empezar a preparar el guacamole es cebolla picada. Esta cebolla yo la he picado bien pequeñita en cuadraditos. Y estoy utilizando media cebolla de esta cantidad. Y también acá tengo un jalapeño, o puedes usar cualquier ají que sea picante, porque a mí me gusta un poquito picante mi guacamole. Y si tú tienes niños en casa y no pueden comer picante, no tienes que echarlo. 2 tomates pequeños, que acá yo ya los tengo picado. Tengo acá el culantro al gusto o el cilantro, y los avocados que están muy suaves, muy suavecitos. Y voy a usar 3 a 4 avocados o paltas. Vamos a necesitar también sal, pimienta negra. Necesitamos también aceite de oliva. Y voy a usar 2 limones. También vamos a necesitar una de estas que es para hacer el puré de papas, y un exprimidor. Ok, vamos a empezar con la preparación. Lo primero que yo voy a hacer es cortar las paltas así, abrirlos y sacar la pepa, la semilla, como queremos llamarlo. Y miren lo que voy a hacer. Yo voy a guardar estas paltas, porque estas pepas de la palta, porque esto lo vamos a utilizar. Entonces, lo que voy a hacer ahora es sacar todo, la carne de la palta. Acá ya terminé con las paltas. Lo que voy a hacer ahora es aplastarlos, como cuando hacemos un puré de papas, pero esto es así. Le vamos a hacer un puré de paltas. Ok, esto ya está listo. Es algo bien simple de preparar. Todo lo que tenemos ahí. Y lo que voy a hacer ahora es poner las pepas en el avocado. Y ustedes se estarán preguntando ¿por qué? Porque cuando nosotros tenemos las pepas en la crema de palta, vamos a evitar que nuestro guacamole se ponga negro en unas horas. Entonces nosotros lo podemos tener así con esto por 2 días si queremos. Y nuestro guacamole no va a cambiar de color y va a permanecer así como bien fresco.
Entonces ahora lo que voy a hacer es agregar el tomate, cebolla. Voy a empezar con poca cebolla. Vamos a ponerle toda. Voy a echarle el ají picante. Voy a echarle el cilantro. Voy a mezclarlo bien antes que yo eche el limón. Y vamos a echarle pimienta negra. Voy a echarle sal al gusto. Y voy a echarle los limones. Yo estoy utilizando 2 limones porque a mí me gusta el guacamole con bastante limón. Ok. Entonces ahora sí lo vamos a mezclar bien. Y finalmente su aceite de oliva. Ya. Y así es como nos queda nuestro guacamole. Es algo bien sencillo, bien rico, es muy bueno para tu salud. Las paltas, comerse por lo menos media palta todos los días. Y ahorita voy a servir y lo voy a acompañar con algo. Bueno amigos, eso sería todo. Y quiero agradecerles por mirar mis videos y también dame un like y no te olvides de suscribirte. Voy a probar el guacamole, a ver qué tal salió. Tiene ese sabor muy rico. Tiene que preparar esto, le va a encantar. Nos vemos la próxima semana. Chao.